Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tras los servicios informativos volvemos. Un nuevo tiempo del misterio sigue aquí en Radio Nacional. En esta ocasión desde Mazarrón. Desde este Salón Cultural, Centro Cultural de Mazarrón, en Mazarrón Playa. Todo un placer estar aquí reunidos con un montón de amigos que han venido esta noche a compartir con nosotros el programa. Y recordar, lo estamos ya anunciando, la próxima semana, en menos de un mes, a partir del día 12 de marzo, vamos a estar en Tenerife. Muchos misterios nos esperan allí y queremos ir a por ellos. Y además queremos veros a todos los que dice el EGM que no nos sintonizáis y algún que otro ovni que dicen que va a aparecer por allí. Seguiremos informando, no os lo perdáis. Los saludos a todos los que seguís aquí en este centro de Mazarrón, en este centro de cultura. Por fin se han dado cuenta que también el misterio lo es. Saludos a todos los que estáis sintonizados en los 4 rincones del planeta, en Radio 1 y Radio 5, los que nos descargáis a través del podcast y a todos los que escucháis en la radio online, 111 países en todo el mundo. Saludos desde España, un placer estar llenando juntos este espacio en blanco. Muchos invitados nos esperan esta segunda hora que, como siempre, os recomendamos que no os perdáis, pero antes vamos a buscar algunos lugares del misterio con algunas cosas que dicen que dan miedo y ponen los pelos de punta. Escuchad. Esta noche queremos presentaros uno más. Nuestro invitado ha llevado a cabo la investigación y hoy quiere traernos algunas de sus... Ahí está esa introducción de algunos lugares que dan miedo y tenemos a dos invitados, no solamente uno, dos invitados. Antonio Pérez, te saludo de nuevo, buenas noches. Hola Miguel, de nuevo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y a Eugenia Hernández, buenas noches, Eugenia. Buenas noches, Miguel. Miembros del GOIS. Bueno. ¿Cómo es eso? Pues es... Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Sí, más o menos. ¿No teníais otro nombre que poneros? Pues te voy a decir que eso lo puso nuestro querido y ya difunto amigo Paco Lucha. Dijo, nos tenemos que llamar GOIS porque somos un grupo operativo de investigaciones sobrenaturales. Y, vale, pues lo que tú digas, Paco. Toma ya. Vaya. Aparte de dedicarte, Antonio, a organizar congresos, te dedicas también a investigar cosas extrañas y hay algunos lugares que has pasado un poquito de miedo, ¿no? En muchos lugares, y sí, lo del congreso tú sabes que es más un accidente, es el querer traer a Murcia pues un congreso. Llevo muchos años intentando conseguirlo y bueno, lo hemos conseguido, pero yo en ningún momento he dejado de hacer lo que yo siempre he hecho y lo que es mi pasión, investigar casas encantadas y misterios. Jenny, Eugenia, ¿te llamo Jenny? Sí. ¿Pasas miedo cuando vas a esos sitios? Hombre, siempre pasamos algo de miedo. Y si el que diga que no, miente. Uh-huh. Vale. ¿Dónde nos llevas? ¿Dónde nos lleváis en esta ocasión? Siempre tengo que meteros prisa, tenemos muchos invitados esperando. Llevamos a Casas Consistoriales, un edificio construido en el siglo XIX aquí en Mazarrón. ¿Casas Consistoriales es plural o es una sola casa? Es una casa, pero se le llama Casas Consistoriales.
Como si fuera la casa del ayuntamiento. Exactamente, es la casa del ayuntamiento. El Mazarrón. Sí. Vale. Y nada, pues se construyó en el siglo XIX. A nosotros nos cuentan que allí pasan muchas cosas. Hablamos con la gente que trabaja allí. Y con la boca pequeña nos cuentan pues muchas cosas que le suceden, puertas que se abren y que se cierran, luces que se encienden y se apagan, el ascensor funciona solo. Bueno, pues con ese caldo de cultivo nosotros vamos a ir a investigar. Pero es que encima nos enteramos que hay un guardia de seguridad que en el 2014, entre mayo y junio, tiene unos encuentros brutales con lo sobrenatural, que él lo pasa francamente mal. Conseguimos dar con él en el 2016. Decimos que nosotros hicimos la investigación en los primeros 4 meses del año 2015. Bien, hemos dado con él hace un mes y nos ha sorprendido que todo lo que él nos ha ido contando in situ, allí en el sitio iba contándonos, nosotros lo teníamos grabado un año antes. Qué curioso, ¿no? Uh-huh. Vale, ¿quién os dice que hay historias o cómo os enteráis? ¿El Voz Populi y de repente vais tejiendo contactos para hacerlo? Claro, nosotros empezamos hace 3 años a hacer este congreso. Como bien sabes, y tú mejor que nadie, aquí nadie cobra nada, pero bueno, yo sí que le dije a la gente del ayuntamiento, en aquella época era Ginés Campillo y era Celeste Soria, que a mí me gustaría que me dieran la posibilidad de investigar uno de estos edificios emblemáticos. Y la verdad es que me dijeron que sí. Hemos hecho esa investigación. Pero porque ya sabías que había misterios. Tú piensas que yo vengo mucho por aquí. Entonces yo sabía que los funcionarios que trabajaban en casas consistoriales lo estaban pasando mal desde hace años. Además ahora estábamos en la cena y estaban contando. Y yo digo, ¿por qué no me lo contabais antes? Dice, es que cuando hemos visto lo que habéis sacado, nos hemos dado cuenta de que podíamos habértelo dicho, ¿no? Yeah. Claro, nosotros hemos conseguido que el guardia de seguridad, que Miguel Ángel, nos contara cosas que nosotros grabamos un año. Él estuvo en el 2014, nosotros lo grabamos en el 2015 y no hemos enterado de lo que a él le pasaba en el 2016. Y él se habrá quedado sorprendido cuando haya visto lo que nosotros le hemos ido presentando. Programa especial desde el puerto de Mazarrón, aquí en el Centro Cultural de Mazarrón. Habéis traído psicofonías, ¿no? Sí, claro. O contarme un poquito, ¿vais allí? ¿Estáis por la noche? ¿Qué hacéis? ¿Dormís? Sí, claro. ¿Os quedáis allí? No, nunca dormimos porque piensa que hay gente del equipo que viene. Eugenia, por ejemplo, viene de más arriba de Benidorm. Paco, en paz descanse, nuestro compañero, venía desde Alicante. Entonces tenemos compañeros que vienen de diferentes sitios y nosotros solíamos entrar, era en invierno, a partir de las 10 de la noche y tirábamos hasta las 3, 4 de la mañana, 5 como mucho. Porque también no necesitamos más. Hay gente que dice, lo mejor es tirarte. ¿Para qué? Yo siempre he dicho que cuando esas energías que para mí son inteligentes quieren interactuar con nosotros, no necesitan que te tires hasta las 7 de la mañana. Cuando quieren muy pronto lo hacen y se manifiestan. De hecho, después descubrimos que al guardia de seguridad todo le sucedía entre la 1 y las 3 de la madrugada, ¿no? Vale. Y llegáis allí, Jenny, ¿y qué hacéis? ¿Desplegáis equipos? ¿Tenéis, no sé, ordenadores para grabar psicofonías? ¿Cómo hacéis? Experimentamos en todas las plantas, psicofonías, grabación de psicofonías, de psicoimagen, luego tenemos a José Antonio y Paco Matas con fotografía, tenemos de todo un poco, detectores de movimiento y vamos grabando en todas las plantas, pero en este caso es en la planta, en el sótano, en las mazmorras, donde hemos sacado todos estos resultados espectaculares, bueno, casi todos, y donde el guardia de seguridad nos relata posteriormente que es donde más cosas ocurrían. Lo vamos a escuchar dentro de un momentito. ¿Esto lo sabía la alcaldesa, Alicia? Yo creo que no. Ya. Yo creo que lo estará escuchando. Otro nuevo sitio, porque a mí me ha sorprendido eso de las 3 copas. Los 2 muertos de las 3 copas. A ver, eso es un crimen que sucedió aquí hace 60 años. Y bueno, la historia más o menos viene a ser que son 3 hermanos que viven en el norte de España, que nadie sabe por qué cierran sus empresas y se vienen en dirección a Cartagena. Están por Cartagena, deciden venirse a Mazarrón y estaban en un hostal y de repente un día un pescador encuentra a 2 de los hermanos. Los 2 mayores en la orilla de la playa, ella desnuda y él casi desnudo. No saben quién es, solo descubren que hay 3 copas encima de unas piedras. Cuando se llevan las 3 copas y las analizan, parece ser que las copas, 2 de ellas tenían veneno y una no. Cuando la policía empieza a investigar, porque descubren quién son, porque él lleva en el bolsillo un carnet de identidad hecho pedazos. Llevaban la cartera, llevaban dinero, bastante dinero para la época, pero nada más.
Entonces, con esos trozos de carnet de identidad y un periódico que llaman de La Rioja, empiezan a tirar y descubren que eran 3 hermanos que se habían venido a Murcia y la hermana pequeña había desaparecido. La hermana pequeña se supone que también murió y que se metería en el mar y moriría. Otra de las posibilidades es que fuese ella la que envenenó a los 2 hermanos y con el dinero que tenían de los 3 desapareció. Lo cierto y verdad que a día de hoy es un misterio porque nadie ha podido descubrir dónde está la hermana pequeña. Vale, aclarado más o menos ese asunto de las copas, vamos con las casas consistoriales. Habéis estado ahí, habéis sacado una serie de psicofonías. Yo he de decirte, me estoy quedando un poco sordo, y lo digo a todos nuestros oyentes y a la gente que está aquí, no sé si lo habéis escuchado bien antes. Hay que poner un poquito, como siempre, cuando uno escucha psicofonías, mucha atención y mucho detalle, ¿no? A ver, tú piensas que nosotros no las tocamos absolutamente nada. Si acaso le das un poco de volumen, ni filtros, ni ecualizamos absolutamente nada, porque para mí eso es adulterar una inclusión psicofónica. Además, tú sabes que yo hace un tiempo que estoy trabajando con un antiguo catedrático, don José Luis Ramón García, catedrático de Física Médica, presidente de la SEAF, Sociedad Española de Acústica Forense, y a él no le puedes llevar una grabación manipulada. Ya. Es alguien que hace investigaciones incluso con el gobierno de muy alto nivel, que no vamos a desvelar. Efectivamente. No es un... Efectivamente. Vale. Tú le has llevado esas voces, pero vamos a escucharlas primero. Ajá, vamos a voces que no habéis tocado. Ahí hemos seleccionado unas cuantas. Alguien pregunta, queremos comunicar, que no sé quién es. ¿Quieres comunicarnos algo? Vale. Lo pregunto yo. Lo preguntas tú. Uh-huh. Dinos, esto es un poco... Y una voz contesta matizar la que estamos muertos. Vale. ¿Dónde conseguís esta psicofonía? Esta está en la planta baja, porque el guardia de seguridad nos dice que se le enciende el detector de presencias, se enciende la luz de lo que es la planta baja cuando él está en su garita. Imagínate a las 3 de la mañana que se encienda la luz, pero que cuando sale a mirar, además de encenderse la luz, el ascensor empieza a abrirse y cerrarse. Yo tomo lo que es la marca del ascensor, es de Otis, y me voy a ver a Otis. Y Otis me dice que eso es imposible que lo pueda hacer ese ascensor. Ya. Vale, ante la pregunta ¿queréis comunicarnos algo? Vale, una respuesta que estamos dice, muertos. Estamos muertos. Que estamos muertos. Poner un poquito de atención, afinar el oído, lo repetimos varias veces, quitamos la música para escucharlo. Ahí va esa primera psicofonía obtenida en las casas consistoriales. ¿Queréis comunicarnos algo? ¿Queréis comunicarnos algo? Están poniendo una cara de que lo escuchan. ¿Lo habéis escuchado vosotros? Estamos muertos. Yo escuché ahí un ruido. Hay que hacer un pequeño, desde mi punto de vista, perdóname, un pequeño esfuerzo de interpretación de... Pues fíjate, don José Luis Ramón la entendía perfectamente y se lleva el primer susto de estas grabaciones, porque no tiene frecuencia fundamental. ¿Qué es eso? Pues la frecuencia fundamental es que cuando nosotros lanzamos aire por la garganta, nuestras cuerdas vocales se mueven, sí, y eso produce la voz. Sí. Esa voz, hay un programa que utilizan ellos y te mide la frecuencia fundamental, que es la altura tonal de las personas de la garganta, y que teniendo esa medición se puede saber si esa voz pertenece a un hombre, a un niño o a una mujer. Sí. Porque somos diferentes. Un hombre anda por las 130, una mujer anda por las 140, 150 y un niño por las 200. Eso mirándolo por la parte baja. Por la parte alta el hombre llega a las 140, la mujer a los 200 y la mujer a los... Vale. Sí. Y en este caso no había... En este caso no hay. Vale. Es decir, no hay frecuencia fundamental, no hay fonación, no hay voz. Vamos a escuchar la segunda, si no voy a tener que ir a ver cómo tengo los oídos. La segunda dice, ¿vais a manifestaros? ¿Alguien pregunta? Pregunta nuestro fallecido compañero Paco Lucha, y hay una voz que le dice no. Hay un golpe y una voz que dice no. Verás cómo está así, la escuchas muy bien. Vamos a escucharlo. ¿Vais a manifestaros aquí de alguna manera? ¿Vais a manifestaros aquí de alguna manera? Esta sí la he escuchado. Se dio el golpecito y el no. ¿Lo habéis escuchado vosotros? ¿Ponemos más alto en la sala? ¿Sí? ¿Lo escucháis, no? Vale. Bueno, no tienen ganas de manifestarse los colegas. Efectivamente. Pero ¿sabes lo mejor de esta inclusión psicofónica? ¿Qué? Que ese no
se va a más de 5.000 hercios, con lo cual no puede ser nunca una voz humana. Entonces, ¿quién lo graba hoy? Según nos decía el catedrático forense, él podía decirnos qué no era, pero no puede decirnos qué era. ¿Qué no es una voz humana? Pero no puede decir más. Ya. Vamos con otro que creo que tiene que ver con golpes, ¿no? Cuéntame. Pues en la primera planta, el guardia de seguridad nos dice que en el despacho de la secretaria del alcalde, él cada vez que entraba oía a alguien dando puñetazos en la mesa. Y no había nadie, estaba él solo, además tenía muchísimo frío. Lo que él no sabía, que nosotros, un año antes de contarnos eso, habíamos tenido precisamente en ese sitio, nuestro compañero Paco dice: ¿podéis manifestaros dando 3 golpes? ¿Sabes qué sucede? ¿Qué? Que le contestan 3 golpes. ¿Sí? Vamos a escucharlo, a ver esos 3 golpes. ¿Podéis manifestaros dando 3 golpes en la mesa? El tercero tarda un poco en llegar, es más tímido, pero ¿qué se siente? ¿Podéis manifestaros dando 3 golpes en la mesa? Cuando dan estos golpecitos respondiendo teóricamente los del más allá, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo? Nosotros no lo escuchamos en el momento, lo escuchamos posteriormente cuando analizamos el material. Ya. Entonces, hombre, pues satisfacción porque nos contestan. Vale, vamos con más, tenemos poco tiempo y tenemos que darnos un poquito de prisa. ¿Nos estáis viendo? ¿Pregunta alguien? Sí, nos estáis viendo. Sí, lo pregunto yo porque la sensación que te da con estar en el salón de plenos es que estás rodeado de gente como y aquí, no hay nadie. como aquí. Sí, rodeado de gente y no hay nadie. Entonces llega un momento en que te agobian tanto que yo pregunto, ¿nos estáis viendo? Y curiosamente hay una voz que dice: claro, tranquilo. Vamos a escucharlo. ¿Nos estáis viendo? ¿Nos estáis viendo? Esta sí la habéis escuchado, ¿verdad? Por lo menos el tranquilo. ¿Y es para quedarse tranquilo o...? Bueno, según lo veas, cuando se analiza, resulta que no es humano. Todavía más intranquilo. Imagínate. Vale, tengo aquí detrás en mi espalda a una experta que ahora le preguntaremos qué es esto. 2 más tenemos, no, 3. ¿Alguno es minero? ¿A quién se le ocurre preguntar si alguno es minero? A María, ¿por qué? Pues porque hemos estado en varios sitios y ha habido muchas muertes de muchos mineros y resulta que parece que se manifiestan en diferentes edificios de estos antiguos y entonces a ella se le ocurre pues hacer esa pregunta, ¿no? ¿Alguno de vosotros es un minero o ha tenido algo que ver con la mina? Y de repente en el micrófono que tenemos más alejado alguien lo golpea y se oye un boom muy fuerte. Vamos a escucharlo. Vale. ¿Alguno de vosotros es un minero o ha tenido algo que ver con la mina? ¿Ese ruido no lo provocasteis vosotros? ¿Alguno de vosotros es Estamos un minero a 5 o 6 o metros ha de tenido ese algo micrófono. que ver con la mina? Vale. Dos últimas. Preguntáis, ¿podéis manifestaros? Y hay un palabroto que os dicen, ¿no? Sí. ¿Podéis manifestaros de alguna manera? Lo pregunta Paco y una voz le contesta: cabrón. Vamos a escucharlo. A estas horas casi se puede decir eso. ¿Podéis manifestaros de alguna manera? ¿Podéis manifestaros de alguna manera? Bueno, ahí se oye una media palabrota. Esta última sí que es increíble. Sí. Y con esto terminamos. Ajá. Os pido disculpas que hay muchos esperando. Sí. ¿Qué pasa aquí, en esta otra? Bueno, fíjate, nosotros obtenemos en la mazmorra de ese edificio donde tenían a los presos con los grilletes hace 100 años, obtenemos una secuencia, porque cuando nosotros cambiamos rápidamente de planta todos, siempre dejamos un grabador allí, un equipo de grabación digital, siempre como testigos por si se oye algo, ¿no? Nos vamos a la planta primera, 2 plantas por encima de donde estábamos, en la mazmorra, y cuando ha pasado aproximadamente media hora que no hay nadie ahí, ni se oye absolutamente nada, de repente se oye todo lo que vamos a oír, que son pasos, cadenas, voces, pero es que el guardia de seguridad dice que cuando él estaba arriba,
Oía abajo golpes, pasos, cadenas, gente que lloraba y que le daba incluso miedo bajar, pero que cuando se armaba de valor y bajaba, se pegaba a la pared porque oía cómo recorrían toda la mazmorra arrastrando cadenas y con pasos. Él nos lo cuenta este año, pero nosotros lo grabamos el año pasado. Vamos a escucharlo y casi con esto terminamos este paseo por esas casas consistoriales aquí en Mazarrón. Vaya bronca, ¿eh? Lo escucháis también vosotros aquí, ¿verdad? Vaya bronca que había montado ahí, ¿no? Sí, sí. Cadenas, pasos, parecía un desfile militar, ¿no? Lo que es increíble es cuando nosotros recogemos esa grabadora, la llevamos a casa, la vuelco en el ordenador, empiezo a escuchar y digo, aquí no va a haber nada. Y de repente, sale todo eso. ¡pum! Eso nos pega de una forma muy fuerte. Conclusión que habéis sacado de este lugar, aparte de lo que os ha aportado ese catedrático. Hombre, que estamos en un edificio que efectivamente, como cuentan los propios funcionarios, suceden cosas paranormales. Es un lugar encantado, porque no solo nosotros hemos tenido resultados, los funcionarios lo han vivido y este guardia de seguridad lo pasó muy mal durante 40 días. Ya. Vais a seguir investigando, claro. Pues sí, además tenemos una propuesta por ahí con Paloma que dice que nos faltan unas cosas por hacer, que lo mismo lo hacemos. Eso significa que de vez en cuando el más allá se manifiesta ante nosotros como para querernos decir algo, si es que es el más allá o no sean humanos. Yo siempre digo que ese más allá lo que hace siempre es interactuar con este más acá, o quizás somos nosotros los que en un momento determinado pues cruzamos al otro lado, ¿no? La cuestión es que nos cruzamos y cuando nos cruzamos pasan cosas como esta. Gracias por haber venido a contarlas. A vosotros. Forma de contacto. Si alguien quiere encargaros alguna investigación, hacer ruido así para que... Mira, lo más fácil, pueden entrar al Facebook del Congreso Más Allá y ahí nosotros recibimos absolutamente todo. Si quieren también en mi email, ¿no? antonioperezmz@yahoo.es, y ahí nos van a encontrar siempre. Gracias, Jenny. Gracias, Eugenia, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Antonio, por el siempre. trabajo, por seguir contando estas cosas y por organizar congresos. Os pido un aplauso para ellos, parte de los organizadores, y seguimos adelante. Gracias a ti siempre. Mi novia de aquel entonces, Alicia, siempre me habló de aquella casa. Me habló de sus secretos. Me habló de respiraciones y me habló de pisadas en los pasillos vacíos. Yo por aquel entonces era bastante escéptico y no la creía. Hasta que un día, estando los dos a solas, en su salón, la mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente. Y tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo. En seco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En aquel momento oí los prudentes consejos de mi madre. Ateniéndome a aquellos consejos. Esta semana hablamos de Viento del Este, Viento del Oeste, la primera novela de Per Bach. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. En el teatro recordamos Hernani de Víctor Hugo. Hernani debió hace tiempo llegar. Nos acercamos al poeta clásico coreano Ko Un. Nadie desea la tempestad. Y recuperamos Teresa, una novela de Rosa Chacel que parte del canto a Teresa de Espronceda. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Seguimos en este programa especial desde el Centro Cultural en Mazarrón, con nuevos invitados que se van acercando, nuevas voces a esta mesa que tenemos. Hay un personaje que cada día está siendo más grande, es grande desde que era pequeñita. Queremos volver a presentarla en el programa y queremos que volváis a escucharla porque tiene una forma de ver el mundo del misterio. Tenéis que ver la cara que tiene. Tras esa introducción la saludamos. Escuchad. Ahí está esa introducción que sirve para saludar de nuevo a Paloma. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Miguel. Qué placer volver a verte. Y qué curioso y extraño, ¿verdad? Bueno, un aplauso para ella, Paloma Navarrete. Yo no sé si te gusta que te llamen medium, vidente, dotada. Bruja. ¿Bruja? Soy bruja. Ahí se queda tan tranquila. Es bruja, vale. Te digo, lo que más me llama la atención de ti es la naturalidad con la que dices que ves estas cosas y que cuentas estas cosas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar comiendo juntos, ¿verdad? Supongo algunos de otros invitados que tenemos por aquí, ahora lo hablaremos en la mesa redonda, y te habla de fantasmas, de muertos, como que está hablando, yo que sé, de los vecinos de enfrente, que tan normales para ti. A ver, que son nuestros vecinos, que hay muchos que están en un mundo o en una dimensión o en una realidad cercana a esta, que todavía no han seguido su viaje a otras realidades más lejanas, que se pueden comunicar conmigo, que yo los veo como cuando estaban aquí, cuando vivían aquí, que son simpáticos o antipáticos, amables o no, algunos un poco bordes, que se llevan su carácter y su personalidad. Luego, ¿cómo los voy a ver? ¿Cómo los voy a tratar? Pues normal. Vale, explícame dos cositas antes de entrar a una mesa redonda que vamos a hacer abriendo más el abanico. Uno no se da cuenta que está muerto. O sea, te puedes llegar a morir y no darte cuenta. Puede pasar como el sexto sentido, que estemos muertos aquí y estemos hablando creyendo que estamos vivos. ¿Te acuerdas de la película? Sí, claro que me acuerdo. Me gustó mucho esa peli. Sí. A ver... Carlos, no te rías, que igual es verdad. Igual estamos me río porque ¿cómo no le va a gustar? Hombre, Carlos Canales... Claro. A ver... Hombre, había de repente unos efectos demasiado... No hables mucho con ellos que luego entran en la mesa redonda. Bueno, ahora hablo contigo. Ellos no están. Ellos no están, pero no están muertos, ¿eh? O sea, no están, pero no están muertos. Bueno, ojalá, no sé. Bueno, ¿Cómo te da? Bueno, primero, ¿cómo se...? Sí, explícame eso. Hay algunos que no saben que están muertos. Porque no lo saben o porque no lo han aceptado, pero lo niegan. Y hay otros que sí saben que están muertos, pero tienen cosas que comunicar aquí todavía, tienen cosas pendientes aquí todavía, tienen unos apegos aquí que no han resuelto en esta vida, tienen miedo también, o bien tienen sentimientos de venganza también y se quieren vengar de alguien. También, que ya he vivido alguno de esos casos, que son muy pesaditos además, sí, porque no entran en razón. Y entonces, pues hay distintos modelos y a cada uno hay que convencerle de que siga su camino dependiendo del modelo que tenga, ¿verdad? Intentar resolverlo. Vale. ¿Te pueden llegar a hacer daño esos seres? No tienen poder para ello. No tienen poder para ello. Es decir, que esos miedos inconscientes que tenemos de fantasmas, de presencias, no. Ese miedo es nuestro miedo, es nuestro, el miedo a lo desconocido, pero ellos no nos pueden hacer daño. Y hablo de los que estoy hablando, de los fallecidos aquí que siguen viviendo en otra dimensión y que tienen asuntos pendientes. Vale. Cuando dices otra dimensión, ¿qué significa? Fuera de estas, nuestras, pero en otra realidad. Que tú sí eres capaz de ver. Yo sí, yo los veo. ¿Por qué? ¿Los ves tú y yo no los veo? ¿No los ve Carlos? Bueno, no sé si los verá Carlos. ¿No los ve? ¿O Vicente, que está por aquí atrás? Porque no queréis, punto uno, y porque no os lo habéis currado. ¿Y así? Ya. Vale. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Paloma Navarrete en este programa especial que estamos haciendo desde Mazarrón. No queremos, no nos lo hemos currado. El caso más... que no te rías. Sí. No te rías.
que estoy muy serio. Ya lo sé. El caso que más te haya llamado la atención, que más te haya trastocado, que más, no sé, miedo no te da, ¿no? Porque lo ves de una forma... No, miedo me dio al principio en un par de ocasiones o así, pero cuando ya comprendí que yo tenía un poder personal que impedía que ellos me tuvieran en sus manos, ya no volví a tener miedo. Y he tenido, muchos casos, y algunos han sido muy espectaculares. No te puedo decir uno así, porque normalmente los últimos son los que suelen ser más espectaculares porque son recientes. Pero, vamos a ver, hemos vivido, el grupo EPTA, un caso muy bonito en un edificio oficial de Madrid, un ministerio, en el que contacté con un encantador fantasma del siglo XIX, cuando aquello era un ministerio, y me contó su vida y me contó todo lo que había dentro de ese espacio, cosas muy importantes. Y, por ejemplo, ahora que nuestros compañeros de Mazarrón han hablado de mazmorras, en ese edificio hay unos subterráneos, mazmorras, en los que hubo, en la guerra civil se estableció el cuartel general del, no sé si era coronel o general, Miaja, vosotros lo sabréis mejor, pero bueno. Y además estuvo prisionera una de las legiones que mandó Mussolini, que perdió una batalla enseguida aquí contra los republicanos, y los encerraron en esas mazmorras. Y este fantasma me contaba que aquí hay mucha gente en la zona noble y se pasean, y además hay una bella de los salones, decía él. ¿Sí? Sí, y tiene unos sombreros, me decía el señor, que yo creo que se había enamorado de la bella de los salones, pero los que están muy mal son los de abajo, Ellos están unos encima de otros, me decía el fantasma. ¿Y qué significa? Espera. Vale. Y entonces, con nosotros, el que nos había introducido en ese ministerio, pues era un alto cargo del ministerio que estaba en ese despacho en ese momento. Y que estaba en su mesa firmando papeles, muy entretenido, parecía que no nos hacía caso, y de repente se pone de pie y me dice: eso tú no lo puedes saber. Y yo no, pero este señor muy amable del otro lado me lo acaba. Os pido un aplauso para Paloma Navarrete. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Aprovechando la presencia de nuestros invitados, queremos hacerles una pregunta. ¿Existe algo más allá de la muerte? Comencé a distinguir diferentes figuras, personas diferentes. Y recuerdo perfectamente que mi abuela me llamó. Me acerqué a ella y fue estupendo. Nadie te dice que te estás muriendo. Solo vas sintiendo cosas. No me importaba lo que dejaba atrás. Mi vida cambió por completo en ese momento. Fue entonces cuando mi vida cambió. Al recordarlo, es como si la realidad fuera un sueño y aquello fuera la realidad. Estaba despierta y consciente. Deberían llamarla experiencia en el umbral de la muerte. Yo nunca me había sentido tan viva. Son experiencias de vida más allá de esta. Hay millones en todo el mundo. Es una de las preguntas que más se hacen los seres humanos en algún momento de su vida. Esta noche queremos, junto a nuestros invitados, tratar de buscar respuestas. Y para ello hay que saludar a dos nuevas voces que se unen al programa. Carlos Canales. Buenas noches, don Carlos. Hola, buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Una enciclopedia andante, que decir, también abogado, ¿verdad? Sí. He metido en 1000 historias y escritor de muchos libros de éxito con Jesús Callejo antiguamente y ahora en otras aventuras por ahí en Estados Unidos y en otros lugares. Sí. Vale, encantado de que estés aquí. Vicente Casaña, astrólogo, uno de los astrólogos más importantes de Europa, del mundo. Buenas noches, hace poco estuviste con nosotros dándonos un poco de miedo con la bolsa, con el futuro. Primera pregunta para ti. Gracias por estar con nosotros, antes de nada. Muy buenas noches, muchas gracias. Jesús, también gracias por estar aquí de nuevo, por haberte unido a nuestra mesa, y tenemos a Paloma también con nosotros. Vicente, los astros dicen el momento del nacimiento, predicen el momento de la muerte, de alguna manera. ¿Hay algún astro que sea el planeta de la resurrección o del más allá? Es un tema que por morbo no se estudia porque es un tema delicadísimo. No es que no se pueda ver. En astrología hay casas, de hecho, que estudian este tema. Por ejemplo, la casa 8 es la casa de la muerte, ¿no? Cada casa de las 12 casas, igual que hay 12 signos del zodiaco, hay 12 casas. Cada una de ellas representa un ámbito de la vida, un ámbito de la experiencia nuestra terrestre. Y la casa 8 concretamente es la de la muerte, y cuando el planeta regente o muchos planetas están en esa casa y tal, por ejemplo, es frecuente una muerte prematura, como casos como los de James Dean ilustran esto. Sin embargo, normalmente esto es algo que no se estudia, y yo, por supuesto, jamás lo toco en este tema, y que pertenece en todo caso para observaciones personales o para investigaciones, pero nunca para tratar con la gente. Por otra parte, no en todas las cartas astrales se puede ver. Hay cartas que sí, en casos de muertes prematuras, y sin embargo otras es muy difícil ver el momento de la muerte. Vale. ¿Y hay algún planeta que signifique el planeta de la resurrección o de, no sé, quizá todos, porque entra el Sol, cada día muere y vuelve a renacer al día siguiente, ¿no? Sí, Plutón, por ejemplo, que es el ave fénix, ¿no? Es la ave que representa la muerte para la posterior regeneración, y de hecho cada vez que tenemos un tránsito de Plutón por un punto importante de la carta, nos invita a eso, a hacer un proceso de limpieza, de purgación, de eliminar, de saber decir, de saber desprenderse, ¿no? Que es la lección. Pero en la astrología probablemente lo más importante en este sentido es la astrología kármica, que es toda una rama de la astrología y que viene a interpretar de dónde venimos, cuáles fueron nuestras vidas anteriores y cuál es el bagaje que traemos a esta. La astrología kármica sobre todo se estudia en base a los nodos lunares. Los nodos lunares son la cabeza del dragón y la cola del dragón, que son los puntos en que la órbita de la Luna intersecta la órbita de la Tierra, y esos puntos no son puntos físicos, pero son puntos muy importantes porque determinan el bagaje con el que venimos y de alguna manera marcan la misión que traemos aquí para evolucionar de una manera equilibrada. Sobre todo, qué es lo que traemos por defecto, qué es lo que traemos por exceso y cuál es el punto al que debemos aspirar o debemos currarnos para buscar esa armonía y ese equilibrio. Vale.
te doy la espalda, pero siempre estoy ahí a tu lado. 10 minutitos nos quedan y quiero preguntarlo rápidamente. Carlos, ¿existe el más allá para ti después de esas increíble cantidad de estudios? Yo sé que es una pregunta que no va mucho contigo, no sé si crees o no crees en él, pero ¿has visto en tu amplia carrera de viajes, contactos por ahí, culturas, etcétera? Sí, sabes que lo he comentado muchas veces, sí, creo que sí. ¿Sí? Estoy convencido, sí. Que existe el más allá. Sí. Y ya está. Sí, sí. Y no dices nada más. No hay mucho más que decir, es simplemente una conclusión, como tú has dicho, de experiencia, de pruebas, de sensación. Sí. ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia cercana a una CM, algo que te haya pasado? CM no, una experiencia sobrenatural, sí, hace muchos años, en el 90. ¿Qué pasó? Pero no lo voy a contar ahora. Ah, ¿y eso? Porque no. Vale. Pero no era tu reacción. No era mala, no era negativa, no era... No, fue sorprendente, no es negativa. Vale. Jesús, que está por ahí atrás, ¿el más allá existe? Sí, para mí sí, sin ninguna duda. Lo he dicho más de una vez y, por supuesto, lo reiteraré. No tengo ninguna experiencia directa, pero ya sabes que también se llega a estas conclusiones por métodos indirectos o deductivos. Entonces, para mí, para que este mundo sea coherente, no lo concibo sin la existencia en un más allá. Ya. Déjame que escuchemos un poquito de música. ¿Y qué pensáis de eso que dicen algunos médicos? Hoy teníamos también, seguramente dentro de poco os ofreceremos una entrevista de algunos trabajos que se están haciendo por parte de médicos españoles que están probando que eso que cuentan de que lo que se vive en la experiencia de vida después de la vida, de la ECM, es producto de las drogas que se empiezan a mover en el cerebro. ¿Creéis que eso es así o que realmente corresponde con una experiencia auténtica, eso de ir más allá? Y ahora se lo preguntamos también a Paloma. Yo te puedo contar, por mí, un libro que fue revelador de un neuropsicólogo que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Era una persona que siempre explicaba estas experiencias desde un punto de vista bioquímico, ¿no? De bueno, pues los efectos de las drogas, de los medicamentos, o a saber qué. Y él lo pasa, es Albert Sanders, que se llama La prueba del cielo, un libro donde cuenta su testimonio. A partir de ahí, él ya no tiene ningún tipo de duda de que este tipo de experiencias cercanas a la muerte son reales. Y lo cuenta de una forma tan descriptiva cómo surge todo ese proceso, todo ese periodo de que él estuvo en coma, donde clínicamente estaba muerto, pero sin embargo le estaba reviviendo una experiencia donde fue ni más ni menos que al cielo. Y va contando con pelos y señales cómo era el cielo, cómo es nuestra percepción de la realidad, cómo en el fondo todo es una especie de engaño, de ilusión, un poco también lo que dicen las religiones orientales. Y él cuando vuelve, y esto lo cuenta, se sabe que va a ganar el desprestigio de sus compañeros, de sus profesionales, como así es, pero sin embargo él ya no tiene ningún tipo de duda que en la mayoría de los casos el que viene, lo cuenta y lo cuenta como él lo vivió, sabe que es cierto, es una experiencia real. Que no se admita ahora por la ciencia de que es una cuestión de tiempo, pero por supuesto él ya cree en el más allá, mejor dicho, ya no cree en el más allá, sabe que el más allá existe. Ese concepto, ese salto evolutivo de creer a saber, eso, esta persona, este médico, alguien que era totalmente escéptico, para él se han despejado todo tipo de dudas. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con un montón de amigos esta noche aquí en este programa especial que estamos haciendo en Mazarrón. Paloma, supongo que para ti la vida después de la vida es algo evidente, ¿no? Evidente, puesto que además a mí me lo cuentan directamente. O sea, yo no es que crea en el más allá, es que me dan testimonio de que existe otra vida fuera de esta. ¿Y tienes corroboración de ello? Porque lo que te cuentan que puede aparentar ser una locura o decir esta tía está zumbada, luego se puede comprobar y hay nombres, como antes decíamos. Claro, ¿no? Ese es el asunto. Yo busco siempre que me den unos datos que yo pueda luego comprobar aquí. Pues un nombre, unas fechas, datos concretos que se puedan comprobar. No siempre los dan, pero en muchas ocasiones sí lo he conseguido y esos son los casos que realmente para mí tienen valor como pruebas, ¿no? Yeah. Para mí tienen valor todos, porque estoy convencida de que a los seres que yo veo son reales, no me los invento. Porque los que me invento son diferentes, vamos, o sea, no es lo mismo. Pero para que sirva de comprobación, de prueba, pues intento sacarles datos que se puedan comprobar. Ya. Y hay muchos que los dan. Vicente, ¿y a dónde vamos después de esto? ¿Hay alguna corroboración dentro de esa astrología que tú decías, kármica, que nos diga, seguimos evolucionando? ¿Tiene algún sentido la vida? Breve, que quiero que me lo contesten también el resto de los invitados. Venimos aquí a divertirnos, a pasarlo bien, a aprender.
Yo creo que venimos a aprender y yo creo que, lo comentaba antes, somos materia estelar. Los propios componentes de nuestro cuerpo así lo indican. Polvo de estrellas, qué bonito eso. Polvo de estrellas, y yo creo que nos materializamos aquí, venimos de ahí arriba, nos materializamos aquí para una experiencia transitoria, y cuando esto se acaba volvemos a nuestro hogar, que son las estrellas, que es el universo. ¿Lo veis así, Jesús? Para mí... ¿Vamos al cielo, vamos al infierno? No, yo creo que esos son conceptos maniqueos, y además que tienen mucho que ver con las distintas teologías, ¿no? Muy más allá. Para mí venimos aquí para aprender, para experimentar y para ser felices. Yo creo que el sufrimiento es una opción, el dolor es real, pero en la medida que nos ajustemos más a ese propósito de vida de ser felices, yo creo que vamos a ajustarnos más a nuestra vibración, que en el fondo es la de venir a aprender, y para aprender hay que ser felices. Estoy básicamente de acuerdo. Simplemente comentaba hace poco un investigador inglés que me gustó la frase, que en realidad estamos en un juego en el que hasta que no aprendamos no podemos escapar, es decir, no podemos perder, no podemos ganar y no podemos dejar la partida. O sea, nos repetimos una y otra vez hasta que lo logremos. Y quizá por eso nos complicamos tanto la vida en esta Sí, seguro que es por eso. Sí. Paloma, casi para terminar contigo, ¿qué te dicen ellos? Uno de tus trabajos es liberar a esa gente, hacerles conscientes de que están muertos, bueno, ya no están en este plano, y que se vayan. ¿A dónde van? ¿Cómo reaccionan ante eso? A ver, a veces me cuesta mucho convencerlos. Hay que tener en cuenta que el libre albedrío sigue existiendo allí, y si no quieren irse, no se van. Entonces yo dimito. Allí se quedan. Los dejas y ya está, ¿no? Bueno, pues que cuando quieran ya me buscarán. Digo yo. ¿Te buscan? Digo yo. Pero hablo con ellos, intento hacerles comprender que tienen un viaje por delante para seguir evolucionando, perfeccionando su vibración energética siempre a más, quizá para poder integrarse en las estrellas, o sea, para tener un final en el universo. Y cuando pierden el miedo, que muchos tienen miedo, y lo entienden y les ayudo, pues ya yo veo que se van, los pierdo, siguen su viaje. ¿Ves cómo se van? Los veo como se alejan, siempre los veo como se alejan, y sobre todo no vuelven a dar señales a los humanos de que están ahí y que quieren comunicarse. Se tranquiliza todo. ¿Y sin miedo? Sin miedo. Quizá eso es lo que nos haya metido más en nuestra cultura, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo. Y haya que perderlo. Perder ese miedo. Sí, fíjate que el miedo siempre paraliza, y uno de los conceptos erróneos un poco, por ejemplo, de la religión católica es que te inculcan el miedo desde el principio. Entonces eso te impide también evolucionar. Entonces en el momento que destierras el miedo, eliminas un capítulo, un obstáculo fundamental para tu camino de evolución, que en el fondo es un camino de conocimiento. Hemos tenido que hacerla muy rápido, esta especie de mini mesa redonda. Vicente Casaña, gracias. Polvo de estrellas, qué bonito. ¿Forma de contacto para saber más o querer más o ir hacia las estrellas? Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches a todo el mundo. Forma de contacto, pues casaña.com, o mejor para deletrear buenosaugurios.com, todo seguido. Gracias, que sigamos viviendo aventuras, viendo cosas extrañas como la que vimos en la capilla de Sekhmet y otros muchos viajes que nos esperan. Eso es lo mismo, te digo, forma de contacto, lo dijiste antes, que sigamos viviendo aventuras como la de la capilla de Sekhmet y otras cuantas. Lo mejor está por llegar. Sí, señor. Carlos, gracias. Ojalá aprendamos a jugar a este juego de esta vida para que descubramos lo que hay más allá. Ha sido un placer. Forma de contacto, carloscanales.es. Paloma, gracias por ser como eres, por esa encantadora presencia que tienes, por esa facultad y por expresarlo de la forma tan bonita. Sabes que te queremos. Bruja, forma de contacto. Muchas gracias, Miguel. A ver, palomanavarreteoficial.com. Oficial. palomanavarreteoficial.com. Os pido un aplauso para todos ellos. Nos vamos. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros en este salón de cultura. Gracias a todo el público que nos acompañó. Yo quiero daros un aplauso también a vosotros y a todos los que habéis estado llenando esta emisión especial del Espacio en Blanco en Radio 1 y Radio 5. Muchas gracias. Recordad, nuestra segunda salida será el próximo mes en Tenerife, a partir del día 12 de marzo,
con un montón de misterios que descubrir allí. Y si queréis más misterios aquí, en la semana que viene, en 7 días, con nuevos argumentos que espero que os gusten. Con el saludo para todos, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Gracias por haber venido, ha sido un placer estar aquí, que nos sigamos viendo, os deseamos todo lo mejor. Hasta un próximo Espacio en Blanco en Mazarrón. Cuidaros, nos vemos.